Continuamos con esta serie de entrevistas aquí en la División del Acervo Histórico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con el comisario general Orlando Medina, que se ha consolidado como el coronista del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Él lleva toda la historia desde el inicio del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, una vez que hubo el cambio de gobierno, que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desaparece la seguridad nacional y entra en escenario el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que Orlando, hermano, espero que tengamos una muy buena conversación el día de hoy y que vamos a, en primer lugar, a que me ilustres a mí con relación al tema de la historia, que hay muchas cosas que no conozco, y también para la audiencia que está pendiente de este tipo de serie de información sobre la historia de la PTJ. Muy bien. Sí, efectivamente, esta jornada de investigación criminal comenzó el 20 de febrero de 1958. Y el Ejecutivo Nacional, presidido en ese momento por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, fijó el decreto 48. Y en el decreto 48 se establecen las bases del nacimiento de un cuerpo técnico de policía judicial. Fíjense que de todas maneras la génesis del cuerpo técnico de policía judicial ya estaba planteada en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y en vista de eso, años después, se acomodó pues el nombre de Cuerpo Técnico de Policía Judicial como un órgano de policía judicial, entre otros. Pero el más importante. Lo cierto es que Plaza Márquez aceptó el reto que le presentó el doctor René de Sola. Y René de Sola era el ministro de Justicia para aquella época. Y el 11 de marzo del año 58 le dieron el nombramiento al doctor Plaza Márquez, Rodolfo Plaza Márquez, y lo nombran director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Eso fue, repito, el 11 de marzo. Con el decreto, o mejor dicho, con la Gaceta Oficial número 25607. El hombre lo juramentaron en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia y allí estaba el licenciado Pedro Espejo como jefe de la Dirección de Administración. Y le dieron el acta número 209, donde asentaron, repito, la firma del doctor Plaza Márquez y su voluntad de aceptar el cargo. Bueno, allí estaba un hombre muy importante que nosotros conocimos, y, bueno, lamentablemente fallecido, pero a quien quisimos mucho. Se llamó Eduardo Guerrero Galaviz. Y Guerrero Galaviz estuvo leal con el doctor Plaza Márquez todo el tiempo, en medio de esa vorágine que fue comenzar una institución policial. En ese tiempo era sumamente duro, porque veníamos de conocer una policía que se llamaba la Seguridad Nacional. La Seguridad Nacional estaba estigmatizada por los grandes errores políticos que cometió el gobierno anterior. Cuando fue derrocado, empezaron a violar derechos humanos. Y bueno, lamentablemente pues, se perdió la gestión de la Seguridad Nacional, que al momento sí fue una gran policía, porque también era como una policía investigativa, con toda su estructura policial investigativa, y tenía hasta técnica policial también. Bueno, lo cierto es que el doctor Plaza Márquez acepta el reto, pero no era desconocido que el pueblo y las presiones políticas creaban ciertas condiciones
de escepticismo para recibir los cargos dentro de la institución, porque todos los señores que venían de la policía o de la Seguridad Nacional los llamaban esbirros. Los esbirros, hermanos, los esbirros no eran todos, fueron algunos que surgieron pues de este mare magnum de eventos políticos y lamentablemente pues, pero según, como tú lo acabas de afirmar ahorita, no toda la policía de la Seguridad Nacional hacía esa práctica del abuso de poder y extralimitarse en sus funciones y pasar por encima del Estado de Derecho. Era un grupito o una unidad, básicamente, que era la que estaba específicamente atendiendo el tema político por la cantidad de situaciones que había con la tendencia de las conspiraciones. Sí. Claro. Pero fíjate, sí, se llamaba la División Social de la Seguridad Nacional. Ese es el nombre, por ahí. Pero ellos tenían también homicidios, tenían robo. Lo que pasa es que no conocemos mucho eso en profundidad, pero ellos eran una policía también de tipo de corte investigativo. Y lamentablemente esta división social, dirigida por el señor Pedro Estrada, bueno, él dirigía toda la Seguridad Nacional, pero esta dirección social se encargó incluso hasta de cometer asesinatos. Sí, desapariciones, dentro del país y fuera del país. Bueno, tú que conoces la historia bastante por ejemplo, bien. como el caso de Doros Blanco, que fue un teniente del ejército que fue asesinado allá en Colombia. Ajá. Lo persiguieron allá y ya lo mataron. El teniente Doros Blanco. Exacto, sí. Bueno, el asunto fue que Plaza Márquez no se arredró por eso, ¿no? Pensó que, bueno, tienen que ayudarme los venezolanos integrales. Porque fíjate que Plaza Márquez en un principio no quería recibir porque sabía que la situación estaba complicada. Pero entonces el doctor René de Sola le dijo, bueno, pongo en sus manos, en su voluntad y en su patriotismo esa misión tan importante. A Plaza Márquez no le quedó más nada que aceptar, pero él en el fondo sí quería, pues. Y el doctor Guerrero Galavijo un día le dijo, es que si usted no acepta, mi querido doctor Plaza Márquez, si usted no acepta que usted, que es un hombre íntegro, un hombre de las condiciones humanísticas y las condiciones profesionales y de esa ética integral que lo caracteriza, entonces, ¿quién va a aceptar? Nadie quería aceptar. No era fácil. No era fácil. Bueno, sin embargo, entonces él recibió, mire, y lo acompañaron un grupo de personas muy importantes, le llamaban los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Sí. En las primeras reuniones que hubo, no fueron en el pasaje de la Bolsa, porque todos sabemos que en el pasaje de la Bolsa nació el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ok. Y de ahí ellos se mudaron a lo que es la sede de Parque Carabobo. De Parque Carabobo. Ahora, sí. Cuando se mudaron para allá, ¿quiénes serían esos personajes que integraron esa primera cuadro de honor, por así decirlo? Claro. Pero déjame primero precisar un poquito lo de la sede. Plaza Márquez comenzó a sesionar con estas 12 personas, con estos 12 apóstoles, en el bufete de él, que quedaba de Padre Sierra La Bolsa, ¿no? Y entonces, mientras le lograban un localcito, el ministro después les consiguió un local, ellos se movieron también, y en el pasaje La Bolsa, donde está hoy el metro de Capitolio, allí comenzó el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, con el doctor René de Sola, que era el ministro, por supuesto, pero el ministro estaba al lado, porque el pasaje La Bolsa quedaba al lado del edificio, no me recuerdo el nombre yo no había nacido del edificio, no había nacido, pero allí estaba, o eso se llamó después el edificio La Bolsa, pero tenía otro nombre. El ministerio estaba allí en ese edificio, creo que estaba en el 6º piso, el ministro estaba ahí. Entonces ellos lo que hacían era bajar del ministerio y se paraban en las esquinas, cuenta el doctor Guerrero Galaviz, que reclutaban a los sumariadores, porque allí quedaban los tribunales también. Estaban ahí, sí. Sí. Entonces todos los sumariadores de los tribunales le preguntaban si quería formar parte de la PTJ o del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. No se les olvide que esto nació como Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ya les voy a contar, le voy a echar el cuento de PTJ, ¿no?
Pero los integrantes y 12 apóstoles, como le decían, fueron el doctor Rodolfo Plaza Márquez, indudablemente, el ciudadano doctor Carlos Olivares Bosque, el doctor Luis José Rodríguez, la doctora Clarisa Zanoja, el doctor Carlos Guerrero Galaviz, la ciudadana Fiel Luz Laya, la ciudadana Andrea Delgado, la ciudadana Noelia Rebolledo, la ciudadana Ana de Contreras, el ciudadano Pedro Bujana y el ciudadano Félix Lira. Ellos fueron los fundadores, porque la orden del día del año 63, firmada por Remberto Cátegue, aquí la tenemos la orden del día, firmada por Remberto Cátegue, en la orden general. Vamos a mostrársela un poquito más. Ajá. Que se vea bien el reflejo de la luz. Ajá. Y para leer el contexto también. Dice: por orden de la dirección y previa aprobación del ciudadano ministro de Justicia, se acuerda establecer la lista de honor de los fundadores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Bueno, ahí se aprecia que los que fundaron el cuerpo eran abogados, no eran policías de carrera, porque no existía para que. Puro abogado, solamente abogados, ¿no? Y claro, y mucho personal administrativo, licenciado de muchas áreas, ¿no? Muy híbrido la conformación de los profesionales que se presentaron allí. Pero fue muy interesante. Ahora, cuando se fueron a la esquina de Parque Carabobo, me imagino que el edificio estaría dotado, estaría ya como preparado para recibir todo ese componente de profesionales, más los que se iban a ir incorporando en los conceptos de criminalística y otras áreas que tienen que ver con la investigación. Pero fíjate una cosa, profesor Alejandro, es que comenzaron a sesionar allí en ese edificio, ¿no? En esa oficina, unas oficinas muy pequeñas, ¿no? Pero entonces le dejaron al señor Pedro Bujana que se encargara del primero estaba Agustín Lleras Codazzi. Y Lleras Codazzi entonces le dejó a Pedro Bujana para que se encargaran de tanto como asistentes de la dirección como jefe de recursos humanos o jefe de personal. Y empezaron a reclutar gente. Interesante. Bueno, eso se llenó, ya no podían, ya no cabían ahí. Pero entonces, primero que nada, tuvieron la gran idea de crear 3 comisarías de impacto para enclavarlas en el centro de la comunidad, de la sociedad, y entonces comenzar a dar respuesta inmediata a las denuncias del pueblo. Bueno, la primera delegación fue Chacao. El mismo día crearon La Guaira y el mismo día crearon la delegación de Los Teques. Entonces, ¿quiénes fueron los nombrados allí? Bueno, no fueron más que el doctor Eduardo Rodrigo Galaviz. Sí, creo. Fueron 3 Carlos. Sí, fueron 3 Carlos, claro. No se llama Eduardo, se llama Carlos Guerrero Galaviz. Fue mi superior y mi amigo, a quien conocí mucho. El tiempo me ha borrado el nombre. Carlos Guerrero Galaviz. Pues esa observación tuya está muy buena. Y el de La Guaira se llamaba Carlos Olivares Bosque, abogado también. Y el de Los Teques se llamaba Carlos Sucre. No, 3 Carlos, dice la historia, ¿no? Eran de la misma camada esta de fundadores, ¿no? De los 12 apóstoles. Pero a lo largo, con el tiempo, Olivares Bosque fue director. Todo eso fue en el mismo año 58, ¿cierto? Solamente año 58. Vamos a la mudanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las 3 comisarías se crearon antes de Parque Carabobo. Claro, pero no fue una mudanza como tal, sino que fue como expandiéndose y agarrando territorio. Es parte de una planificación estratégica. Una planificación estratégica donde efectivamente se iba cumpliendo el decreto 48. El decreto 48 emanado de la Junta de Gobierno, ¿no? Ahora,
Nosotros el decreto 48 lo tenemos aquí en la partida de nacimiento, en la partida de nacimiento que la tenemos aquí. Tenemos varios libros, ya lo vamos a ir enseñando. La partida de nacimiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial está aquí. Y ahí tenemos, aunque ahí no sale con certeza todo lo que yo estoy contando en este momento, ¿no? Sí, porque si bien la licenciada Ángela Valenzuela, historiadora, mi compañerita de toda la vida, investigó todos estos datos que yo les estoy dando junto al suscrito, y Ángela Valenzuela y yo terminamos este libro, ¿no? Que se llama De Cuerpo Técnico de Policía Judicial 1958 a 2001 a Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 2002. Bueno, aquí tenemos, oro puro, pues, se puede decir, pero sin embargo, nosotros estuvimos muy claros en que la fundación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial no comenzó el 20 de febrero, exactamente. El 20 de febrero es la fecha de la creación. Pero en julio, y eso lo estaba hablando con Ángel en estos días, estamos precisando la fecha, en julio del 58 se muda la gente del pasaje de la Bolsa hacia Parque Carabobo. Vieron un localcito por allá, vieron un centro comercial y actualmente está allí, ¿no? Naciente. Sí, entonces de los primeros centros comerciales de Caracas. Sí. El primerito fue el pasajecín, no era el frente. Era un pasaje también, era un centro comercial. Sí. Y este del Parque Carabobo, ese era el fin de eso, un Parque Carabobo y locales comerciales. Tenía un pasaje desde Ñopastora, Puente Victoria, hasta la Avenida Universidad. Que no existía la Avenida Universidad. No. Era una calle común y corriente. Una calle y muchas casitas de la época. Sí. Pero era un centro comercial moderno, de última moda, pues. Entonces se mudaron porque les alquilaron un piso nada más, un piso. En ese piso, mudaron la dirección, mudaron todo y comenzaron a ver dónde es que... ¿Qué piso era ese? Bueno, esa es la planta baja de la sede actual de Parque Carabobo. Pero cuando mudaron, la primera vez que se mudaron por allá fue en la planta baja. En la planta baja. Okay. Era donde estaban no había piso, había unos locales comerciales. No habían pisos superiores, ¿no? Todo eso fue desplazado. Entonces, pero fíjate que hubo una ambición expansiva. Y en ese momento comenzaron a subir a los pisos a preguntar quiénes vivían ahí. Todo eso estaba alquilado. Allí entonces estaba incluso una orquesta. Villos Caracas Boys tenía alquilado a algunos locales, algunos apartamentos allí para que los miembros de la orquesta estuvieran allí. Los músicos. Sí, los músicos, sí. Y otros pisos también alquilados a diferentes personas, ¿no? Entonces, el asunto fue que poquito a poco se fueron desplazando a esa gente. Ya hablando con los dueños, los dueños le pidieron el desalojo, el cuerpo y de inmediato asumió el segundo piso o la que sería ahorita la mezanina, ¿no? Y entonces, o el primer piso, ¿no? Y entonces en ese momento, en la mezanina, hoy en día está Interpol. Saludo a mi comisario general, Carlos Gárate, que está al frente de Interpol. Entonces, pero allí también funcionó recursos humanos durante muchos años allí. Bueno, en esto pues entonces ellos comenzaron a ver hacia la Avenida Universidad y notaron que que había en lo que quedaba del otro lado de la torre, de la otra torre, porque era un solo edificio vinculado estructuralmente por el túnel del centro comercial o el pasaje del centro comercial. Entonces ahí quedaban unos estacionamientos. Entonces, hasta allí llegó la gestión del doctor Plaza Márquez y empezaron a preguntar y no, nada. Nosotros necesitamos todo este edificio. Así que
A medida que fue creciendo el cuerpo técnico de policía judicial, fue creciendo el edificio de Parque Carabobo. Pero ¿qué pasó? Que el 31 de agosto fue que se declaró oficialmente inaugurada la sede de Parque Carabobo. O sea que pasado mañana es la fecha oficial del 58 hasta hoy, ¿no? Correcto. 31 de agosto. Correcto. E indudablemente que... El domingo. Sí, ayer se presentó la Junta de Gobierno completa, mire, y ahorita, bueno, aquí en el Museo Histórico tenemos una gran foto, bueno, que se enseñará ahora Arturo, cuando edite. Ahora le hacemos un paneo. Cuando edite, se verá la presencia de la Junta de Gobierno inaugurando, y todos los hombres parados, sentados, ¿cómo se dice? En formación de fila cerrada y con bien arreglado todo el mundo, ¿no? Ya contaban en el 31 de agosto, ya habían, podríamos sacar la cuenta, de unos 100 personas ya. 100 personas. Sí. Comenzó la expansión y comenzó entonces la sede. La sede hoy en día todavía funciona. Y fue creciendo, porque agarraron todo el edificio completo, hasta la azotea. Sacaron con los zamuros de arriba, de aquí. El sótano. El sótano. Bueno, por cierto, que eso era un estacionamiento. Y el estacionamiento también lo adecuaron a oficina. Sí, con los años. Pero primero fue estacionamiento para las patrullas. Sí. Bueno, las pocas patrullas que había. Por cierto, hablando de patrulla y moto, ¿cómo hicieron en el año 58? Porque después que cae el gobierno, yo me imagino que de la Seguridad Nacional desaparecieron esos carros, esas patrullas, esas cosas, bueno, esas motos. Sí, bueno, claro. Nada de eso. Nada de eso se heredó. Ya te voy a decir que heredamos de la Seguridad Nacional en tal caso, ¿no? Pero dice, escribimos aquí, Ángela Valenzuela y mi persona, cuando hablamos de la dotación de armamento y patrulla, dice dotar a la institución de armamento que fuese un respaldo a la hora de actuar de los funcionarios en el campo de trabajo fue una necesidad que también decidió resolver el director Plaza en los primeros momentos del cuerpo. A esto diría, me sirvieron los conocimientos que tengo en balística y en tiro, decía el doctor Plaza, que nos los contó a nosotros, ¿no? Incursionó en este campo hasta llegar a fundar la Federación de Tiro al Pichón. Bueno, son anécdotas de él. Pero la adquisición le ayudó a cubrir las necesidades inmediatas, revólveres y ametralladoras, pero poco a poco, eran de muy mala calidad. Además, la tecnología del momento no contribuía mucho. Entonces, Guerrero Galaviz nos cuenta lo siguiente: era armamento de mala calidad, revólveres de aluminio marca Colt Cobra, y cuando los disparábamos en el polígono se desarmaban. Teníamos unas pistolas Walter Pepe y pistolas 38, también se desarmaban cuando se disparaban, ¿no? Bueno, pero poco a poco fueron arreglando la cosa, ¿no? Recibiendo dotaciones y todo eso. En cuanto a las patrullas, sí, en el año... Recuerdo que yo vi por ahí una foto de una patrulla negra, no me acuerdo ni qué marca era ese carro. Sí, la patrulla, la 001. Esa patrulla toda. Que allí que tenemos una fotografía, tú la pones ahora más tarde, pero fíjate, las patrullas, realmente solamente 16 unidades y fueron colocadas frente a Parque Carabobo, ¿no? Eso fue todo lo que le dieron en ese momento, ¿no? El año 58 no estaba tan ¿cómo se dice? Tan propicio para que el gobierno que estaba incipiente pudiera inyectar tanto dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí se la fueron arreglando con unas patrullitas, ¿no? Para cubrir la jurisdicción de Chacao, La Guaira y Los Teques, que fue donde comenzó la cuestión. Pero en Parque Carabobo ya se inauguraron las patrullas. Por cierto que hay una anécdota muy interesante allí, que fue la que dio al traste con el nombre de PTJ, Policía Técnica Judicial. ¿Dónde hace la PTJ? Sí. Tú sabes que todo el mundo le dice, mejor dicho, hay un dicho por ahí que dice, se escribe 6CPC, pero no se pronuncia PTJ. Así es, sí. Pues resulta que... Es una identidad ya del organismo de toda la vida.
Claro, eso se debió a que nacimos como cuerpo técnico de policía judicial, según el decreto 48, nunca cambió de nombre, ¿no? Pero resulta que el dibujante Gerenberg era el jefe de planimetría y el doctor Plaza Márquez le ordenó que hiciera un logotipo para las poquitas patrullas que le habían dado. Entonces él agarró, diseñó y le dijo, doctor Plaza, sí, doctor Plaza, ajá, le presento, no, aquí. Este es el logotipo. Sí, está muy chiquito, pero aquí está de grande, aquí se ve. Sí. Entonces le voy a decir algo, no puedo, le dice el dibujante Gerenberg al doctor Plaza, no puedo meter 4 letras en un logotipo. Primero porque no existía computación para hacer un verdadero cuadre, un formato, pues. Pero las 3 letras podrían verse mejor. Y el doctor Plaza le dijo, pero ¿y cómo va a hacer eso? 3 letras. Nosotros no nos llamamos Policía Técnica Judicial. Y él le dijo, bueno, pero podemos comenzar a llamarlo. Si usted quiere, ¿no? Sí. El doctor Plaza le dijo, bueno, está bien. Vamos a ver cómo se ve. Haz el logotipo y veremos cómo se ve. Y a partir de ese momento comenzó el nombre de PTJ. Bueno, sí, bueno, más o menos, para terminar, vamos con la estructura, ¿verdad? Sí, que eso fue uno de los aspectos más importantes. Sí, porque hay un detalle interesante, que la PTJ, por supuesto, nace donde hay una transición de un gobierno a otro y prácticamente todo estaba como acéfalo, no había un cuerpo, o sea, había que erradicar lo viejo y montar algo nuevo. Claro. Y entonces, dentro de las competencias propias de la PTJ, ¿qué tipo de delitos procesaban o recibían las denuncias de parte de la ciudadanía que pudieran ellos atender? Porque antes también te acuerdas que funcionaba mucho lo que eran las jefaturas civiles y claro, ellos eran los que se encargaban de cierto tipo de delitos, pero claro, hay otro tipo de delitos que es el que se ve aquí, que viene ya con un estudio de técnico, que termina siendo científico, de lo que son homicidios, entre otros tantos, como la falsificación, secuestro, entre otros, de delincuencia organizada, como otros tantos que posteriormente se erradicaron como propio del cuerpo. Bueno, sí, eso había cambiado, Alejandro, eso había cambiado desde el año 48 más o menos, cuando crearon la Seguridad Nacional, ¿no? Porque ellos asumieron directamente la investigación de todos los crímenes, ¿no? Ahora, eso siguió hasta el 58 y hasta la creación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. ¿Por qué? Porque todos los delitos estaban fijados en el Código Penal, ¿no? Y ahí existía un código llamado Código de Enjuiciamiento Criminal, que es la parte procesal. Pero de todas maneras, crearon un poquito antes que la PTJ, crearon la policía llamada la criminológica. Sí, la criminológica llevó funciones paralelas hasta el año 59, hasta comienzo del año 59, cuando el ministro que estaba de turno en ese momento, que fue el ministro Aguilar, decidió ponerle fin a ese paralelismo que no estaba muy justificado y la convirtieron en Policía de Seguridad de Estado. Llámase Dirección de Inteligencia de Servicios y Prevención y DIGEPOL, se llamó DIGEPOL. Entonces, PTJ, pero eso no significaba que la PTJ no estaba trabajando, ¿no? Nosotros en la investigación que hicimos, hemos descubierto, y aquí le tengo que mandar un gran saludo a la doctora Ana Jean y al magíster Carlos Echenique, que ellos han hecho un gran trabajo en ese sentido de la investigación. Y bueno, y junto el Cuerpo Técnico de Policía Judicial comenzó a trabajar con varias divisiones. La división de delitos contra la propiedad, la división de delitos contra las personas, que dirigía el ciudadano Silio Hernández, procedente de la Seguridad Nacional, pero era un investigador criminalístico, pero muy conocido y muy profesional. Tenía nada que ver
Con los esbirros. Los esbirros ni nada de estas cosas, ¿no? La División de Delitos contra las Personas, dirigida por la doctora Clarisa Zanoja, ¿no? Y comenzó también un laboratorio policial de donde estaban varios señores: el señor Enrique Lozada, el señor Manuel Pérez, el comisario, bueno, no me acuerdo en este momento, pero varios hombres formaron parte del laboratorio de técnica policial, provenían de la Seguridad Nacional, desde el punto de vista de la técnica policial. Okay. Sí. Ahora, toda esta gente sirvió para formar la Escuela de Santa Capilla, que fue donde se inició la jornada de educación de los nuevos detectives. La primera promoción comenzó en septiembre del 58 y egresó en septiembre del 59. Sí. Mientras tanto, comenzamos a trabajar con policías expertos que no tenían nada que ver con la Seguridad Nacional, como el señor Villavicencio, que fue comisario general, y otras personas más, ¿no? Puedo mencionar al doctor Elmer Sabot, un húngaro que estaba aquí, porque en este interín había mucha gente que venían del exterior que colaboraron con nosotros. Pero bueno, queríamos llegar hasta allí, ¿no? Queríamos hacer este abrebocas en materia del comienzo del cuerpo técnico de policía judicial. Okay. Entonces fue muy interesante la exposición que me acabas de decir. Faltaba ese detallito porque cuando comienza la formación de los nuevos policías, o lo que iba a ser esa gran plantilla de profesionales que iban a formar el cuerpo de policía, arrancó en la escuela que se fundó en Santa Capilla. Quería mencionar, tenemos este libro. Excelente libro. Muy buena edición. Su nombre es una historia. Los escritores de la PTJ. Esta es de Douglas Rico. Okay. Sí. La gente deja algo. Aquí pueden revisarlo, tiene el acervo histórico, tiene toda la historia también. Está la partida de nacimiento. Está un libro de Ángela Valenzuela, mi compañera historiadora, cronista de este despacho, de esta institución. Tenemos el libro que ya les mencioné, tenemos el cuaderno de los mártires, donde están todos los nombres de los primeros mártires que tuvo el cuerpo. Y bueno, la revista Policía Científica fue la primera revista del año 58, de toda esa época. Y bueno, tenemos los 40 años de historia de un libro de la también, recolección de la prensa nacional de todos los eventos, sucesos y casos que fueron resueltos, esclarecidos, y los que no también, porque inclusive hay unos que están aquí que no fueron resueltos, pero fueron noticias. Y bueno, forma parte de todo un historial para la investigación a futuro. Claro. Ignorante. Gracias por todo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, entonces para concluir toda esta exposición tan agradable que hemos tenido hoy, esta mañana, para hablar sobre el inicio de la PTJ, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en el año 58 pasaron varios fenómenos muy interesantes. Primero, se crea el Cuerpo de Policía Judicial bajo el Decreto 48. En el 31 de agosto es cuando realmente se funda, o se inaugura prácticamente la sede donde va a funcionar toda esta plantilla de profesionales, los 12 apóstolos y todo un combo de personas profesionales para arrancar con esta temática de la investigación policial. Se fundan las tres principales subdelegaciones, que son la de Chacao, la de La Guaira y la de Los Teques, y al mismo tiempo se crea la escuela de policía en la sede de Santa Capilla. O sea que el año 58 fue realmente bien interesante y por supuesto era un clamor del momento establecer las bases de una policía que por supuesto al día de hoy, de los 12 apóstoles, pasó a más de 18.000 o 20.000 empleados que tenemos al día de hoy. Hoy en día. Bueno, entonces esto es interesante y, bueno, y para el conocimiento de todas las personas y para los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y todo aquel público en general que esté interesado en la historia del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que ahora se llama 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicos, Penales y Criminalísticos, aquí en la sede del acervo histórico
del CICPC, ubicado en la sede de San Agustín. Hay todo un gran material y una Biblia, un libro abierto, como mi amigo el comisario Orlando Medina, para ir dilucidando y que esto que es parte de la historia no se pierda y se mantenga como un valor importante que debe difundirse, porque quien no conoce su historia, no sabe ni de dónde viene, mucho menos se siente desubicado en el presente, y por supuesto eso trae una consecuencia terrible, que no sabe a dónde proyectarse, hacia dónde va su destino, tanto como cuerpo policial como funcionario activo de una gran familia. Yo estoy muy agradecido, Orlando, por tu tiempo, por tu mañana, por estos minutos extraordinarios que me has permitido realizar este programa el día de hoy, y evidentemente seguiremos con esta serie de charlas y con entrevistas en las cuales vamos a rescatar lo que era parte de la historia, que no se ha perdido, está por ahí, pero hay que divulgarla con mayor énfasis, fuerza, entusiasmo y disciplina. Como todo ser que forme parte del cuerpo, tiene que tener primero que nada disciplina. Hermano querido, muchas gracias por todo. Así será. Un abrazo, un saludo a la comisaria que está por allá, sí, que nos vino a visitar el día de hoy. Que tenemos un público interesante. Pero sí.